Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Vamos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos, porque el Señor es el reino. Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Aleluya, aleluya, aleluya. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor, y yo os aliviaré. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo uno de los comensales dijo a Jesús: «Bienaventurado el que coma en el reino de Dios». Jesús le contestó: «Un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a su criado avisar a los convidados: «Venid, que ya está preparado». Pero todos empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y necesito ir a verlo. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor». Otro dijo: «Me acabo de casar y por ello no puedo ir». El criado volvió a contárselo a su señor. Entonces el dueño de casa, indignado, dijo a su criado: «Sal aprisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». El criado dijo: «Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio». Entonces el Señor dijo al criado: «Sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se llene mi casa. Y os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete». Palabra del Señor. Sentaos un momento. Cuando empezaban a formarse las primeras comunidades cristianas, pues siempre había alguno que se creía, digamos, con derecho a ser dirigente o
alcanzar un poco el mando de la comunidad. Y Pablo, lo que nos dice hoy en la carta a los filipenses es que el que quiera ser dirigente, el que quiera organizar la comunidad, no puede hacer otra cosa que mirarse en el espejo de Cristo. Es lo fundamental que tiene que hacer. No aspirar al poder como podrían ser, digamos, las aspiraciones humanas, sino que en toda comunidad cristiana el modelo tiene que ser siempre Cristo. ¿Y qué es lo que dice Pablo de Cristo pensando en estos cristianos primitivos? Pues que Cristo, siendo de condición divina, se anonadó, se hizo nada ante los demás, se humilló y se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo. Esto, desde un punto de vista puramente humano, es difícil de comprender, que un Dios se despoje de su rango tomando la condición de esclavo y hacerse exactamente igual a cualquiera de nosotros, haciéndose hecho semejante a los hombres. Claro, cuando los filipenses oían esto, tenían que decir, bueno, nosotros creemos en ese Cristo y sabemos efectivamente que Cristo se despojó de su rango hasta dar su vida y su sangre por nosotros en la cruz. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. Y es que toda la vida de Cristo es un acto de obediencia al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces Pablo hace esa exaltación que se ha convertido en un himno al propio Cristo. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de tal manera que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el himno con el que termina la lectura de hoy y que Pablo comunica a los filipenses, que en el fondo nos lo está comunicando a todos nosotros, que seamos conscientes de que al ser seguidores de Cristo estamos siguiendo a un Dios que se hace hombre, a un Dios que se humilla, a un Dios que se hace esclavo y que es igual en todo a nosotros menos en el pecado. Es grandioso esto que comunica Pablo a los filipenses, pero es algo que tenemos que tener todos presentes en nuestra vida, que seguimos a un hombre que siendo Dios ha muerto en una cruz como un esclavo, como un desecho de los hombres, como un desheredado. A ese Cristo nosotros seguimos, porque además nos promete este Cristo, nos promete que de esa manera, siguiéndole a Él así, podemos llegar también al reino de Dios. Eso es lo que nos dice el Evangelio de hoy. El reino de Dios es como un banquete al que están invitados primero los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel empiezan a poner excusas. No, mira, no puedo ir al banquete porque he comprado una yunta, porque he comprado una tierra, porque me he casado. Dispénsame. Y buscan excusas. Y entonces es lógico que el dueño, el Señor, que tiene preparado ese banquete, bueno, pues si no lo queréis vosotros, a nadie se le puede obligar a venir al banquete del reino de Dios. Invitados estáis, pero si no queréis,
sois libres. A nadie se le puede obligar. Por eso le dice al criado, sal a las plazas y a las calles de la ciudad y que vengan los desheredados, aquellos que son también el desecho de la sociedad. Y así nos dice, los pobres, tráete aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, a aquellos que no tienen nada que ofrecer, simplemente se sienten indigentes, se sienten necesitados. Y por eso, cuando el Señor les invita a través del criado al banquete, vienen todos corriendo al banquete. Nada tienen que ofrecer, pero libremente se acercan a ese banquete. Pues todavía queda sitio. Sal a los senderos, sal a los cruces de los caminos y que vengan hasta que se llene el banquete. Bueno, todos nosotros, toda la humanidad, los judíos lo habían despreciado, pero toda la humanidad queda invitada también libremente, porque Dios, si hace algo, es respetar la libertad humana, pero invita a toda la humanidad a acudir a su reino, a un reino que, como sabemos por la propia Escritura, es un reino de concordia, de justicia, de paz. Es un reino donde todos podemos ser, o estamos llamados a ser reconciliados con el Padre. Por eso, en el Salmo hemos leído, el Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Y dice, los desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Es la invitación que nos hace el propio Dios a su casa, a su reino, para que todos vivamos felices y en paz. Hoy, como os decía al principio, recordamos a San Martín de Porres, y es quizá el ejemplo más palpable de cómo desde la humildad, cómo desde el servicio a los demás se puede ser santo. Es el dominico mulato, despreciado socialmente, pero que tenía unos ciertos conocimientos de enfermería y todo eso lo puso al servicio de los pobres, al servicio de los más necesitados. Y por eso, incluso en vida, ya se le consideraba santo. Hay quien dice que tuvo, pues quizá, el privilegio de Dios de la ubicación, porque a él le hubiera gustado ir a Asia, a China, a Japón, a anunciar el Evangelio. Pues hay quien dice que estando en el convento, allí en Lima, se le vio por China y por Japón ayudando a los más pobres. Un santo que, si tiene algo que le identifica, es precisamente su humildad. Una humildad que le hizo valedor del reino de Dios y de la corona inmarcesible, como dice la Escritura, de los santos. Pues que Él sea también nuestro modelo como servicio al Evangelio con toda la humildad del mundo, porque sabemos que desde la humildad podemos llegar al reino de Dios para vivir felizmente por toda la eternidad.